¿Listo? Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar apertura a este gran evento para la Policía Nacional, para los amantes de la literatura, de la escritura, para los amantes de la doctrina policial, en el lanzamiento de las obras estructuradas por personal de la Policía Nacional en Hablemos de Policía. Sobre Hablemos de Policía, considero importante hacer alusión a todo lo que nos han dejado en las transformaciones policiales, todos los uniformados, los directores, que han colocado un granito de arena en su paso por la institución para fortalecer la misma y que hoy en día, después de más de 130 años, siga sirviendo radiante a la sociedad. Esta última transformación policial que conllevó al empleo de la metodología Hablemos de Policía tuvo sus inicios en el año 2019 con la presentación de un proyecto de ley ante el Senado. Luego, en el año 2020, recordemos, vino la pandemia, hubo una especie de, sin dejar de trabajar en encuestas, en diagnósticos, una especie de consulta, de receso, y ya en el año 2020 a finales, comienzos de 2021, el mando institucional retoma con más ahínco el tema de la transformación policial, de la mano del gobierno nacional de la época, de la mano de todos los policías de Colombia, de la mano de nuestros panelistas aquí presentes. Empezó a gestar unas ideas, unas estrategias fundamentales para llegar a lo que tenemos hoy en día en materia de transformación policial. Espera un momentico. Busco Bueno, nos acompañan en la tarde de hoy el señor Juan Carlos Nieto Aldana, coronel de la Reserva Policial, quien es doctor PhD en gestión con tesis laureada Common Lockdown por la Universidad EAN, administrador policial y profesional en criminalística de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Fungió como uniformado y oficial de la Policía Nacional durante más de 33 años. Especialista en seguridad integral de la Escuela de Posgrado Miguel Antonio Lleras Pizarro. Especialista en gerencia de negocios internacionales de la Universidad EAN. Líder en consultorías, es líder de seguridad ciudadana del programa Somos Comunidad de USAID. Es asesor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y CITAP, y profesor asociado del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Es presidente de la Academia Colombiana de Historia Policial. Bienvenido, mi coronel. Señor coronel Olesgenio Enrique Flores Rincón, con un tiempo en la institución de 27 años, donde ha trabajado en departamentos de policía, escuelas de policía. Actualmente desempeña el cargo como secretario ejecutivo de la transformación policial, además como subjefe de la Oficina de Planeación de la Policía Nacional. Es doctor en pensamiento complejo, multiversidad, mundo real, Edgar Morin, magíster en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, administrador de empresas, Universitario Escuela de Administrador de Negocios, administrador policial de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, con una experiencia internacional en extensión en Japón, International Cooperation, extensión de la Universidad de West Indies, extensión en el Colegio de Policía de Canadá, investigador junior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenido, mi coronel. Gracias. Y el señor teniente coronel
Oscar Andrés Gómez Castro, quien lidera el Grupo de Regulación del Servicio de Policía, un oficial con 23 años de experiencia en la Policía Nacional, administrador policial, profesional en criminalística, abogado, especialista en Derecho Procesal Penal, en contratación estatal y actualmente adelanta estudios en maestría en Educación para los Derechos Humanos en la Universidad Sergio Arboleda, y quien ha participado activamente en todo este proceso de recolección de información, de datos, para el lanzamiento que hoy estamos haciendo de Hablemos de Policía. Perdón, aquí. A ver que se me abra esto. Perdón. Bueno. Empezar a hablar de Hablemos de Policía en esta tarde de hoy en la ciudad de Bogotá, sin traer a nuestra memoria a todos aquellos que han participado de la construcción de estas letras, de estos párrafos, de estas obras que están engrandeciendo hoy a nuestra Policía Nacional y a Colombia, sin recordar a una gran amiga, a un gran tesoro, a una, en términos de mi tierra paisa, a una parcera, Clara Isabel Lazara Pulido Blasi, comunicadora social, periodista con maestría en lingüística, investigadora, correctora de estilo y con amplia experiencia en dirección editorial de publicaciones académicas, quien nos dejó el pasado 28 de diciembre. Precisamente ese 28 de diciembre que todos recordamos como Día de los Santos Inocentes. Y eso fue nuestra Clara para la Policía Nacional. Una santa en corrección de estilo, una santa en comunicación social, una santa, una compañera, una trabajadora, una entusiasta, una mujer incondicional, una amiga, una consejera. Con ella, cuando estuvimos iniciando el proceso de transformación policial, nos sentábamos hasta altas horas de la noche, no sé, se le había dañado el reloj o algo, pero no tenía horario para trabajar, para contarle la historia que estábamos haciendo. Entonces, para ella, y precisamente nos acompañan en la tarde de hoy su familia, su madre, la señora María Eugenia Blasi de Pulido. Gracias por prestarnos a su hija tanto tiempo a la Policía Nacional. Policía no tiene cómo agradecerles esa formación, esos valores que nos apoyaron a la institución durante todo su trasegar. Las palabras son cortas, doña María, para decirle gracias por Clarita. Nos acompaña la señora Gloria Cecilia Pulido Blasi, hermana, Nelson Castiblanco Aldana, Laura Giselle Castiblanco Pulido, Diana Patricia Pulido Blasi, Justina Elizabeth Agudelo Pulido, Edgar Agudelo Chaulala, Luis David Pulido Blasi. Como les decía, simplemente ahorita mi coronel Gómez, quien codo a codo trabajó con ella, nos va a contar un desarrollo de esa parte, pero desde mi labor con ella, con quien tuve la oportunidad de compartir, gracias, se le aprendió y le seguiremos aprendiendo mucho más. Entremos en materia, mi coronel. Tema, hablemos de policía, una metodología que tuve la oportunidad de acompañar con estos señores oficiales por todo el país. La verdad, yo trabajo en la policía ya como asesor, ya llevo 36 años trabajando como uniformado y como asesor en la Policía Nacional, uniformado, y por eso digamos que he vivido algunas transformaciones policiales del año 93,
la del año 2000. Algunas de pronto llegaron a las unidades donde nosotros trabajábamos, pero esta, especialmente esta, no llegó, sino que se participó a cada una de las unidades. Mi coronel Olisquenio, un oficial que conozco ya hace rato, que siempre que íbamos a cualquier parte del país, hasta me olvidó el nombre de la teoría de Procé, que es el golpeteo de las alas de la mariposa de Amazonas, que llega hasta Canadá. ¿Qué me va a decir ahorita cómo se llama? Sé de sus compromisos en cada rincón del país, también un hombre incondicional. ¿Qué nos puede contar sobre el proceso de transformación policial y esta metodología Hablemos de Policía? ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolló esta metodología, mi coronel? Escuchamos. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Es un placer tener la oportunidad de saludarles hoy y de contarles un poco acerca de la transformación policial y cómo Hablemos de Policía se convierte en un elemento fundamental de lo que queríamos en términos de transformación. Lo primero es indicarle a todos que las policías como tal, todos los cuerpos de policía tienen que estar en permanente transformación, ya que están cerca al ciudadano y las sociedades permanentemente se mueven. Lo que se refería ahorita Adolfo con el batir de las alas de mariposa es la teoría del efecto mariposa, que fue desarrollada por Edward Lorenz, un meteorólogo, a través de la teoría del caos, y que explica muchas veces que un pequeño elemento puede cambiar todo un sistema de manera dramática, de tal suerte que puede crear otros sistemas. En el caso de la policía, es muy importante señalar que los procesos de transformación tienen que ser continuos. En los últimos 30 años, desde la aparición de la Policía Nacional en la Constitución de 1991, que aquí tenemos el honor de que mi general Carlos Alberto Pulido Barrantes nos esté acompañando, uno de los grandes arquitectos de esa inclusión de la Policía Nacional en la Constitución de 1991, permitió que en los últimos 30 años se estén generando permanentes y continuos procesos de transformación policial. De allí pensamos que este proceso, revisando la literatura, tenía que ser diferente a procesos varios, incluyendo algunos de la Policía de Colombia, que lamentablemente tendían a ser endógenos, cerrados, sino que era necesario abrir el proceso a múltiples actores. Y el primer actor en el que pensamos para desarrollar la metodología de Hablemos de Policía eran los mismos policías. Era necesario escuchar a los uniformados para entender qué los estaba afectando, qué oportunidades de cambio, de mejora ellos mismos veían y cómo podíamos nosotros articular esas mejoras. Pero no nos quedamos ahí, también trajimos a las familias de los policías, que en esto son claves para determinar cómo podemos cambiar a la institución en favor del policía y del ciudadano. Ahí también hubo una vinculación muy importante de la reserva activa y aquí tenemos que exaltar, reconocer y seguir agradeciendo esa participación de los hombres y mujeres profesionales de policía que hoy hacen parte de la reserva policial. Y asimismo, también tuvimos la oportunidad de abrir ese espacio para la ciudadanía. Y ahí fue clave escuchar a los gremios, escuchar a la academia. Las universidades aquí tienen un papel preponderante en los cambios de una institución como la Policía Nacional. Escuchamos a la sociedad civil organizada y en la evolución de Hablemos de Policía contamos con un socio inigualable como fue USAID, en el sentido de poder a través de FUPAD y de Somos Comunidad llegar a comunidades que realmente necesitaban ser escuchadas, como las comunidades de los municipios PEDER, que ya más adelante lo vamos a poder explicar. En síntesis, la transformación policial permite que la institución siga adelante al compás que la sociedad requiere. Las policías se deben a la sociedad porque son integradas por ciudadanos uniformados que hacemos parte de un conjunto y que en función de esa sociedad se nos debe desarrollar actividades para proteger la sociedad y para poder acompañar a los ciudadanos. Y Hablemos de Policía fue una metodología que diseñamos para garantizar la participación de muchos actores recogiendo información
que nos permitiera la toma de decisiones. Gracias, mi coronel. Sí, la verdad, donde estuvimos, pudimos escuchar la familia de los policías. Muchas lágrimas corrieron en ese trasegar. Muchos líderes también, muchos líderes sociales. Y en ese tema de líderes sociales, los particulares, los gremios, la academia de historia que nos aportó tanto también, historia policial, mi coronel Juan Carlos Nieto. En representación de USAID y en esa experiencia con los territorios, la metodología Hablemos de Policía, ¿cómo se puede aprovechar esta experiencia? O sea, ¿cómo le sirvió a USAID esta experiencia? Y hoy en día que se acercan escenarios, y pues le pregunto a usted, ya hace parte de la selva policial y puede opinar políticamente, en Hablemos de Policía, en los nuevos escenarios políticos que se avecinan, ¿cómo podría aprovecharse de comunidades y el tema de USAID? Gracias, Adolfo. Un saludo para todos que se encuentran en esta importante aula aquí en la Feria Internacional del Libro. Lo primero, pues, quisiera recordar a Fernando Braudel, que es uno de los mayores teóricos de la historia, y en mi condición de expresidente de la Academia de Historia de la Policía de Colombia, Academia Colombiana de Historia, creo que es justo recordar la importancia que tiene la policía como estructura. Braudel habla de las estructuras de la cotidianidad, y eso es lo que es la Policía Nacional, una institución que por hacer parte de la policía y por tener permanentemente un intercambio con toda la sociedad, pues tiene la posibilidad de recoger una serie de experiencias, una serie de circunstancias de relacionamiento permanente con las comunidades. Y eso es básicamente este programa Somos Comunidad, que es impulsado por USAID, financiado por USAID, por el generoso aporte del pueblo americano, que tiene una faceta de implementación por parte de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAD, y PADS por sus siglas en inglés. Y lo que nosotros estamos haciendo, Adolfo, es traer a la policía la voz viva de esas comunidades, comunidades reales, comunidades, organizaciones de la sociedad civil. Puede ser que estén organizadas o puede ser que no estén organizadas, porque a veces pensamos que esas comunidades que no están organizadas no tienen una voz y también claman por ser escuchadas. Y a través de este ejercicio de Hablemos de Policía, lo que hicimos fue llevar muchas de esas comunidades con las cuales ya trabaja tanto USAID como FUPAD y sentarlos en un diálogo tranquilo, sereno, seguro, libre de apremios, y en donde la comunidad, que dicho sea de paso venía de un proceso muy complejo, este libro resume 2 años de trabajo, más que uno, resume 2 años de trabajo, y estas comunidades en este proceso pues venían, imagínense, de un contexto de lo que fue las olas del famoso COVID, que afectó tanto a la sociedad colombiana, y también la forma en que se relacionaba o cómo se relacionó con la Policía Nacional de Colombia, y por supuesto lo que fue el famoso estallido social, sin dejar de lado paros armados y demás. El pasado paro armado, tenemos que reconocer que murieron 35 policías por manos de la acción de los violentos en esos territorios. ¿En qué territorio estamos nosotros como Somos Comunidad? Pues estamos, doctor Vladimir, bienvenido. Gracias. Estamos acá justamente en Sardinata, en Tierra Alta, en Valencia, en los Montes de María, en el Carmen de Bolívar, en el Guamo, en San Jacinto, en el Bajo Cauca, allá en Caucasia, y en Cáceres, en Santander de Quilichao y en Tumaco. Es decir, este programa tuvo la oportunidad de, con una sinergia que hicimos muy importante con la Policía Nacional, de mostrarle esa voz y poner en el diálogo de Hablemos de Policía a esas comunidades. Y ya que tú me tocas el tema de la política, pues quiero decirles a todos que Somos Comunidad viene desde hace 2 años y medio implementando una política de seguridad humana en los territorios que acabo de mencionar, concretamente en 35 municipios que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial, planes PEDET, y ahí es donde nosotros hemos podido traer y juntar, sentar en una misma mesa a la policía, a las
autoridades político-administrativas y a esas comunidades que pudieron expresarle y que están en esas 278 páginas de ese libro expresando su sentir real sobre ese relacionamiento con la policía, pero también agradeciendo que es la policía la que siempre ha estado ahí, la que nunca se ha ido, dado que es el pedacito de Estado más cercano que tienen todos los colombianos en los territorios más alejados. Gracias, mi coronel. En este conversatorio pues nos acompaña el uniformado de la Policía Nacional, ya no se va en retiro, mi general Pulido, coronel Salazar, mi coronel mi general Cabrera, bienvenidos, el doctor Vladimir del Ministerio de Defensa, donde estamos además haciendo un homenaje a la doctora Clara Pulido, que se nos fue el 28 de diciembre, que está la familia que nos acompaña, y del cual hará un buen cierre mi coronel Gómez en ese momento que le corresponda. Pero el coronel Gómez, disculpe, dispénseme, lo paso en esta pregunta, ¿sí? Simplemente para recordar, mi coronel Eugenio. ¿Cómo considera usted el papel y la importancia del papel de la sociedad en esta transformación a partir de la metodología Hablemos de Policía? Vemos que mi coronel Nieto empezó a tocar el tema de territorios bastante alejados, territorios donde comunidades no tan organizadas, pero tuvimos la experiencia tanto en Cali como en Cartagena, donde los líderes se sorprendieron, los líderes sociales, de que la policía los hubiera llamado a decirle: venga, ¿usted qué necesita de la policía? ¿En qué está fallando la policía? Por favor, apóyenos en eso. ¿Cómo vieron ustedes el papel de la sociedad, mi coronel? Uno de los diagnósticos que pudimos entender en términos de Hablemos de Policía es que muchas veces nosotros como institución podemos sufrir de un fenómeno que se llama el fenómeno del proveedor experto. Es decir, muchas veces la policía cree saber lo que el ciudadano necesita, cree saber lo que los territorios necesitan. Sin embargo, cuando se habla con el ciudadano, las prioridades cambian. Y cambian de manera dramática, teniendo en cuenta que, entre otros aspectos, el ciudadano tiene una óptica muy diferente de lo que significa la convivencia y su entorno frente a lo que a veces el Estado entiende que es seguridad y convivencia. De allí que los Hablemos de Policía con los ciudadanos aportaron un enorme valor. Estamos hablando que los ciudadanos en general, los policías, las familias de los policías, la reserva activa, plantearon más de 5.500 ideas de cambio que están todas documentadas, que se encuentran debidamente estatizadas a través de un software que allí también USAID, a través de la Fundación Panamericana, nos aportó para poder hacer unos data análisis coherentes y frente a esos data análisis tomar decisiones. Quiero contarles, por ejemplo, que de esas 5.500 ideas de cambio, 450 ideas fueron recibidas, adoptadas y puestas y presentadas al Congreso de la República en los debates por medio de los cuales se determina la Ley 2179, que es el nuevo estatuto de carrera para la Policía Nacional. Cosas sin precedentes, nunca se había llevado un estatuto de carrera a la discusión del Congreso de la República. Y ahí es donde esto tiene un valor enorme, porque los Hablemos de Policía fueron insumos vivos. Son insumos reales que están allí y que recogieron ideas en el territorio. Son tan trascendentales tanto para la policía como para el Estado colombiano que muchas de las observaciones de los ciudadanos que no competían a la policía fueron transitadas a la autoridad que les correspondía. Fuera alcaldías locales, gobernaciones, fiscalía, procuraduría, incluso el mismo gobierno nacional. Entonces, Hablemos de Policía, Adolfo, sin duda alguna, es un elemento estratégico dentro del desarrollo del proceso de transformación, porque como lo dije anteriormente, fue la puerta de apertura y la puerta de entrada por medio de la cual los ciudadanos, las personas, se vieron representadas en un diálogo, como lo mencionaba mi coronel Nieto ahora, un diálogo abierto, tranquilo,
un abierto donde contamos, un diálogo donde contamos muchas veces con acompañamiento externo por parte de moderadores de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Universidad de los Andes, y que nos permitieron recibir lo que queríamos escuchar, no en torno a que se alabara al cuerpo de policía, sino la crítica, que en qué estoy fallando, y desde ahí poder plantear todas las acciones de mejora. Gracias, mi coronel. En el proceso de transformación o de formación de las leyes, la verdad, en la estructuración de la exposición de motivos, se recogió todas estas, digamos, solicitudes, iniciativas de las que hablaba acá mi coronel, y por eso en el artículo 117 de la ley 2179 quedó como esa obligación de la misma policía, una obligación casi que imperativa, de invitar a la sociedad a estos comités de vigilancia que se hacen periódicamente. Uno de los puntos que se ha plasmado allí, que lo pedía la sociedad: ténganos en cuenta que es que los afectados con la seguridad somos nosotros. Y aquí sí me toca, mi coronel, díganos cómo se llevó a cabo esa articulación, mi coronel, entre Somos Comunidad y la Policía Nacional de Colombia para la producción de este libro, Hablemos de Policía. Bueno, este fue un constructo hecho a muchas manos. Y yo quiero hacer claridad que estoy aquí en representación de muchas personas que participaron. Solamente di un granito de arena, pero por desempeñarme como líder de seguridad ciudadana del programa Somos Comunidad, pues me corresponde hacer esta presentación en nombre de nuestro director, el doctor Yocha Mitrotti. Pero sí es importante que sepas, por ejemplo, Luis Alfredo López es un experto en ciencia de datos, que lo que nos estaba diciendo el coronel Olesquenio, es que como se llevaba ya demasiada información, se tenía un problema de tanta información. Eso se llama infoxicación, es decir, estar intoxicado con tanta información. Tuvimos que hacer todo un proceso de ciencia de datos y nosotros aportamos la solución a través de esta persona. Luis pues se dedicó a escribir, hicimos también unos tableros de control, lo hicimos con la dirección de inteligencia, de hecho organizamos toda esa información y todo esto se pasó con el propósito de poder sacar la información. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto en inteligencia como haciendo análisis de información, sabemos que lo único peor que no tener nada de información es tener demasiada información que no la puedas procesar, y en parte lo que hicimos fue eso. Y de toda esa información y todo ese proceso de ciencia de datos al cual fue sometido, proceso de gestión de conocimiento muy bien estructurado, el esfuerzo principal era volver explícito el conocimiento implícito de las comunidades, de los policías que intervinieron, de las familias de los policías, pero en especial de las comunidades. Y se sacaron unas líneas de acción que permitieron, por ejemplo, hoy estar nosotros en la segunda fase de Somos Comunidad. Por ejemplo, estamos fortaleciendo el modelo de policía de vecindario y el nuevo modelo de direccionamiento del servicio de policía dirigido a las personas. Por eso el subtítulo de este libro es que está dirigido al diálogo social. Sí. Eso es lo más importante acá, porque hacer una reforma, perdónenme si sueno grotesco en mi caricaturización de yo con yo, pues no tiene sentido. Teníamos que traer al frente de la comunidad unos policías también de carne y hueso, pero que estuvieran dispuestos a escuchar todo lo que tenía guardado, y sobre todo en esos territorios donde, insisto, no hay mucha institucionalidad. Es la policía prácticamente el convenio, el sumum de toda la institucionalidad colombiana. Y gracias a esa metodología, a ese proceso de escucha, fue que logramos hacer. Y una cosa importante que no puedo dejar de lado es que Somos Comunidad ha venido implementando un proceso de género e inclusión social con comunidades, colectivos LGBTIQ+, con comunidades étnicas, afrodescendientes, consejos comunitarios, cabildos indígenas, comunidades campesinas, que se nos olvida a nosotros que los campesinos son una condición especial de ciudadano que hemos dejado de lado. Los policías que participaron con Coronel Flores a la cabeza y aquí con mi Coronel Gómez estuvieron allá atentos, poniendo en práctica el ejercicio de la escuchatoria, escuchando qué le decía la gente.
Y eso es lo que está condensado en este libro y por eso está a disposición de ustedes, inclusive en PDF. Y quisimos ponerlo justamente porque bajo esa lógica de poder estructurar la historia en un tiempo real, este libro es un testimonio de ese proceso. Gracias, mi coronel. La verdad es que el proceso de transformación transforma lo que ya, de pronto, como ya yo al comienzo, nuestros antecesores, los señores directores de la policía, los señores oficiales, mandos ejecutivos, suboficiales, agentes, dejaron construidos durante todo este trasegar institucional, y para ellos también un gracias mi general, gracias mi coronel, gracias mi dragoneante, gracias mi agente por habernos aportado en esa información. Son punto vital en esta transformación. Mi coronel Gómez, aquí nos ha hablado mi coronel Olisqueño y mi coronel Nieto de un montón de datos recolectados. Usted, que estuvo también al frente de toda esta edición con nuestra mentora, la doctora Clara, cuéntenos cómo sintetizar tanta información para que una obra de estas, que ya tuve el privilegio de leérmela, sea como un abrebocas y uno siempre quiera seguir mirando y mirando cada página de ese libro. Mi coronel, cuéntenos de esa historia, de ese constructo con la doctora Clara y todo su equipo de trabajo. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. Lo primero, indicarle que, de acuerdo a lo que usted está diciendo, el día de hoy les puedo decir que me puedo considerar una persona privilegiada por muchos motivos. El primero de ellos, por haber nacido y crecido y haberme hecho policía, y la segunda, por una serie de cosas que me han ocurrido en mi vida personal e institucional. Y me voy a referir precisamente a algunos eventos que se han presentado en los últimos años y que tienen relación con el proceso de transformación. Lo primero, presentar un saludo especial a la familia de mi compañera coequipera Clara Pulido Blasi, que, como se indica en las semblanzas de uno de nuestros libros, era la mujer de las palabras correctas. Y muy bien lo ha señalado usted, Adolfo, fue un trabajo muy importante, una gran responsabilidad, porque escribir lo que escribimos tiene una trascendencia fundamental para el presente y el devenir de nuestra Policía Nacional. Como usted lo señaló, era mucha la información que se tenía que procesar aquí. Recordar aquí las palabras de una persona muy importante que hizo parte de este proceso, quien lo lideró, mi general Luis Ernesto García Hernández, quien dentro de las primeras instrucciones que impartió mencionó que no se podía desconocer los procesos de transformación que hemos vivido en los últimos 30 años, como bien lo señalaba mi coronel Olisqueño, tomando como uno de los hitos o puntos de partida el trabajo que se hizo a partir de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en donde, gracias a un compromiso heroico y una proeza de dos señores oficiales de la época, hoy en día nos acompaña uno de ellos, mi general Carlos Alberto Pulido Barrantes, y en su momento el señor coronel Edgar Peña Velázquez, quien fueron designados ante esta instancia para llevar al rango constitucional la misión y la razón de ser de la Policía Nacional. Posterior a ello, una serie de procesos como la transformación cultural, el proceso relacionado con la modernización y transformación institucional, el actual proceso de transformación, condensando cómo poco a poco se ha venido hilando el cambio de la policía. Pero ustedes van a decir, ¿por qué tanto cambio? ¿Por qué la policía cambia tanto? ¿Por qué no es estable? Nunca lo va a ser. Un cuerpo de policía no puede ser estable, porque voy a traer las palabras de uno de mis profesores en policía, mi general Héctor Darío Castro Cabrera. ¿Cuál es el objeto de la policía? Que varias veces me lo ha recalcado y me lo pone con el ejemplo del médico. ¿Cuál es el objeto de la medicina? El cuerpo humano. ¿Cuál es el objeto de la policía? La sociedad. ¿Cuál es el fin de la medicina? La salud. ¿Cuál es el fin de la policía? La convivencia. Si nos debemos a la sociedad y el fin es la convivencia, y estamos en una sociedad en permanente estado de cambio, la policía no puede ser estática. Este es uno de los temas que se reconoce en este proceso. Tenemos que
entender que debemos tener dentro de nuestra organización un proceso permanente de transformación, y por eso incluso en la Oficina de Planeación hoy día tenemos una dependencia dedicada exclusivamente a trabajar en la transformación. Allí se incluyen todos estos procesos, se cuenta la historia del actual proceso, sus antecedentes, toda una serie de referenciación internacional que se hizo con otros cuerpos de policía para conocer las mejores prácticas y traerlas a nuestro país, reflejarlas en este documento. Esto que le acabo de mencionar hace parte del primer libro de este compendio de 6 documentos que hace parte de esta obra que estamos presentando el día de hoy. Incluso fue la primera publicación en la que se sentó la información del proceso de transformación integral. Vamos un poco a la historia. Más de un centenar de hombres y mujeres, policías y de igual manera no uniformados, como usted, Adolfo, nos ayudaron a construir la historia que hoy estamos presentando en este escenario. Realmente fue complejo recopilar toda esta información. Traemos aquí la ley, como lo mencionaba mi coronel, de profesionalización y carrera, pero también la ley 2196, nuestro estatuto disciplinario. De igual manera trae unos cambios frente a las conductas que se tienen que controlar y que, como vuelvo y les digo, por el avance de la sociedad también permean el comportamiento del hombre y la mujer policía, y que se tienen que reconocer y que se tienen que conductar. Está un gran trabajo también, que fue la actual estructura orgánica de nuestra Policía Nacional, que se adoptó a través del decreto 113 del año 2022, en donde se crean varias dependencias, reconociendo dentro de la nueva dinámica el trabajo por proceso la creación de unas jefaturas que agrupan la labor misional de unas direcciones que venían funcionando anteriormente. Hoy día tenemos una jefatura nacional del servicio de policía que nos aglutina el trabajo de lo que hemos venido conociendo como las direcciones operativas, trayendo lo que en algún momento se pudo haber conocido en la institución como la dirección operativa. Ese es el propósito de esa dependencia, articular el trabajo misional de la institución. La otra gran jefatura es la Jefatura Nacional de Desarrollo del Capital Humano, todos los temas que tienen que ver con la administración de los hombres y mujeres policías, desde su incorporación, su proceso de educación, la administración del talento humano, el bienestar social, la sanidad. Y una Jefatura Nacional de Administración de Recursos, en donde se integra una dirección de recursos y logística y una dirección de infraestructura. Eso en cuanto al tema de la estructura orgánica de la Policía Nacional. Todo eso productos del proceso de transformación. Tenemos un documento transversal que son los derechos humanos en el servicio de policía, como uno de los principios mandatorios que en su momento se reconocieron, debían hacer parte de ese riel principal para el desarrollo del proceso de transformación. Y aquí tuvimos un acompañamiento bastante amplio de personas que desde los derechos humanos, tanto a nivel institucional como entidades y organismos externos, nos han apoyado. Efectivamente, Adolfo, fue un trabajo bastante arduo, vuelvo y le digo, más de un centenar de personas. El tema que usted menciona con Clara cuando se entrevistaba con ustedes, después de que ella salía de reunirse con ustedes, venía a la mesa de trabajo con nosotros para plasmar con las palabras correctas todo lo que ustedes le venían diciendo para que quedara documentado en estos libros. Reconocer aquí a varias de las personas también que nos ayudaron con este trabajo editorial, pero muy especialmente en un trabajo de fotografía excepcional que ustedes pueden ver en este documento, y quiero hacer en esta tarde una alusión especial aquí al señor intendente John Canelo, que nos está acompañando con la parte del video, y mi intendente Gida Maecha, para quienes solicito un aplauso por ese excelente trabajo fotográfico que hicieron para compilar este documento. Realmente escribir un libro es un arte. De pronto usted me hacía ahorita la alusión frente al tema de mi experiencia y mi trabajo en el campo operativo. Le puedo decir que hacer este libro yo lo sentía en cada momento como si estuviera haciendo una operación de alto nivel cuando me encontraba trabajando en la DIJÍN. Realmente estos libros fueron unos objetivos de alto valor estratégico que esperamos, como les digo, que dejen un legado para lo que es el presente y el futuro de la institución,
y terminar diciendo, mi comisario, una invitación que Miguel Castro nos ha hecho en varias oportunidades cuando yo le decía, ¿qué hacemos para mejorar el proceso de doctrina en la Policía Nacional? Y mi general nos decía que los policías escriban. ¿Quién más va a escribir de policía sino el hombre y mujer policía? Entonces, ese es el escenario para invitarlos, hombres y mujeres policías, a que escribamos de lo que hacemos, de nuestra profesión, de esa gran bendición que nos dio la vida de ser policías. Gracias, mi coronel. Se le dé ese apasionamiento para hablar cómo escribió ese libro con la doctora Clara y todo su equipo fotográfico y equipo de corrección de estilo. Sí, precisamente como lo podemos concluir la parte que se acaba de informar, con todo este proceso que inició y que tuvo un punto vital de Hablemos de Policía, se despidió la ley 2179 de 2021, la ley 2196 de 2022, el decreto 113 de 2022 y también la ley 2197 de 2022, que tiene que ver con lo que era seguridad ciudadana. Una pregunta de pronto, bueno, igual, aquí hemos dicho que en la policía somos apolíticos, no, somos sin partido, pero tenemos que hablar y hemos hablar de política. Una pregunta entonces iría para mi coronel Luis Kenny y para mi coronel Nieto. Dice, perdón, considera USAID, considera la Policía Nacional, que esta metodología, Hablemos de Policía, puede emplearse en el desarrollo de lo que hoy en día denominamos, a partir del programa de gobierno, seguridad humana, y que va a quedar plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, y como les decía, ya ha sido desde el programa de gobierno inscrito por el presidente Gustavo Petro antes de su candidatura. Mi coronel Eugenio, pues mi coronel Nieto. Sí, es una muy interesante pregunta porque aquí, en términos de policía, nace un concepto, más que nace, se construye un concepto muy interesante y es la sociología policial. La sociología policial busca explorar en el ciudadano y en las comunidades las necesidades que éstas tienen en términos de policía. Y sí que es aplicable a otras instituciones del Estado y debo decirlo de manera muy franca, yo me encontré con la sorpresa del inicio de los diálogos vinculantes cuando se inició la construcción del plan, de las bases del Plan Nacional de Desarrollo hace ya más de 8 meses. Cuando fuimos al primer diálogo vinculante en Turbaco, Bolívar, pues yo me sentía en un Hablemos de Policía, pero a nivel gobierno o a nivel Estado, y sí que es interesante. Y es interesante porque en términos de pensar en seguridad humana y sus ópticas, el PNUD ha dicho, ustedes tienen que empezar a hablar de gobernanza para la sociedad, porque la sociedad necesita gobernanza para la seguridad, partiendo del concepto de que seguridad humana es bienestar para las comunidades. No es la seguridad entendida como un cuerpo de policía o como nuestros amigos y hermanos los militares, la seguridad nacional, no. Cuando usted empieza a revisar las ópticas del PNUD en términos de seguridad alimentaria, de seguridad económica, de seguridad medioambiental, de seguridad personal, que por supuesto en este caso le corresponde al sector defensa, de seguridad política, de seguridad étnica y comunitaria, pues usted ve que eso es una amalgama de ópticas que unidas tienen que generar una sociedad de bienestar, o sea, una sociedad que tenga las condiciones y las calidades para vivir con equidad. Con equidad. Yo soy de los convencidos de que confundimos igualdad con equidad. Yo creo que hay que tener sociedades equitativas. Y ahí es donde el ejercicio, Hablemos de Policía, puede ser aplicado a cualquier óptica del Estado. De hecho, la metodología es abierta, si bien es cierto, tiene registro de autor de la Policía Nacional a través de la Cámara Colombiana del Libro. Pues es un conocimiento público que puede ser aplicable a cualquier metodología que quiera ser utilizada por el Estado colombiano, porque sin duda en términos de política pública y por ejemplo en términos de gestión territorial para la seguridad, sí que hay que vincular al ciudadano, sí que hay que vincular a las comunidades, a los actores del territorio, para poder comprender
Uno, ¿por qué algunos territorios se comportan como se comportan? Ahí vuelve a tomar óptica la sociología policial. No es prestar el servicio por prestarlo, es entendiendo lo que pasa en lo local. Y dos, cómo articulamos a esas autoridades locales al diálogo para que ellas aterricen su política, por ejemplo, los PISC, los planes integrales de seguridad y convivencia, a ser más coherentes en la toma de decisiones en el territorio. Ahí es donde los Hablemos de Policía tienen un valor enorme, y como lo decía Oscar Gómez en el compendio que está aquí, la parte baja del libro de Hablemos de Policía, que es nuestro compendio sobre el proceso de transformación, pues hay todo un documento que es un libro completo que habla de cómo la transformación se tiene que hacer en términos de las bases sentadas por Hablemos de Policía. Entonces son muy importantes, y la verdad que la Policía Nacional desde su óptica está abierta a compartir la metodología con todo el Estado colombiano. Gracias, mi coronel. Mi coronel Nieto. Gracias, Olisquetti. Bueno, yo diría primero que, dado que hemos hablado de por qué tanta transformación y por qué ese proceso de transformación, y que tiene que ver con un tema del devenir político, que es diferente a la politiquería. La principal institución política pues es el Estado, y si uno quisiera ir a sus orígenes, inclusive antes de la Paz de Westfalia de 1648, Platón escribe el libro La República y deja claramente ahí condensado la función de unos guardianes, que en el capítulo 10, que no son ni más ni menos policías, los que tienen que garantizar el funcionamiento del Estado. Y a veces la gente se pregunta, ¿pero policía para qué? ¿Pero por qué? Pues hombre, es una sociedad, y especialmente ahora que estamos en plena modernidad. Sigmund Bauman, que habla de la modernidad líquida y que plantea dos tipos de concepciones, lo líquido y lo sólido, entiende que la sociedad es líquida necesariamente porque está en permanente proceso de transformación, pero las instituciones, entre ellas la policía, tiende a ser sólida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, a través de ejercicios como Hablemos de Policía, hacer más maleable y más adaptable y más flexible la Policía Nacional, para que entienda a quién, a los ciudadanos, a todos los habitantes del país, a todas esas personas, como diría mi general Londoño, que en paz descanse, el sabio, Fabio Arturo Londoño Cárdenas, filósofo policial, decía: al prójimo. El policía tiene que tratar al ciudadano como el prójimo. Ese es el punto clave. Y entonces resulta que dentro del prójimo, de esta inmensa variedad, variapinta que existe en la sociedad, pues tenemos, sí, cómo no, tenemos comunidades LGTBIQ+, no binarios, homosexuales. Ellos son ciudadanos, por supuesto que lo son. Y todos cabemos en el mundo de Dios y todos cabemos en la sociedad, y la policía tiene que aceptar eso. Y fue por eso tan interesante este proceso, porque la policía aquí, y logramos condensar en este texto, demostró esa capacidad de adaptación, esa capacidad de flexibilidad. Me voy también con otra autora que yo adoro particularmente, Adela Cortina, que habla sobre las instituciones y las corporaciones éticas. Y sabes una cosa, Olisqueño y mi coronel Oscar Gómez, si algo demostró la Policía Nacional en este documento y en este proceso, fue un concepto del más alto nivel ético, porque yo soy testigo que todo lo que dijeron las comunidades que estaban inconformes, que tenían muchas cosas guardadas, están plasmadas ahí sin ningún tipo de censura. Este es un documento auténtico, este es un documento real, y que además tuvieron también, me refiero a la Policía Nacional, tuvo la grandeza de aceptar sus errores, de desnudarse en público ante esas comunidades y decirles: sí, claro, y vamos a cambiar. Y la realidad es que estamos haciendo incidencia en política pública. Por ejemplo, a través de la política como tal, la gestión territorial de la seguridad, nosotros ya tenemos incidencia
doctor Vladimir, esto es importante que usted lo sepa, tenemos analizados ya 35 municipios PEDET, hemos hecho incidencia en todos esos planes integrales de seguridad y convivencia, estamos trabajando con el Departamento Nacional de Planeación para empezar a escribir la guía PIS 2023, el manual de gestión territorial de la seguridad de la policía, y tenemos un elemento transversal ahí del enfoque de equidad de género. Estamos incluyendo a todas las comunidades y esa voz de esas personas se está haciendo. Y volviendo con Adela Cortina, ella decía que hay dos propósitos o dos maneras de ser éticos. Primero, a través de la cooperación, y segundo, por supuesto, a través de la justicia. Una sociedad sin justicia, pues no es viable. Y eso es lo que nosotros hemos querido manifestar aquí a través de la voz de las comunidades que hemos podido sintetizar en este documento. Gracias, mi coronel. La verdad sí, lo que tocaba pronto mi coronel Gómez ahorita, en el sentido de la importancia del paciente para el médico y la sociedad para la Policía Nacional. Por eso, cuando yo hablo mucho en clases, la diferencia entre un médico y alguien de pronto que de otras ciencias oscuras del batero, cuando usted llega donde el médico, lo primero que hace el médico es preguntarle qué tiene. En cambio, cuando usted va a otros sitios, empiezan a tomar las ramas y todo ese cuento, o sea, sin preguntarle. Pasa aquí lo mismo. Para saber de cómo está la seguridad y la convivencia, hay que preguntarle al que sabe. Esa es la sociedad, ¿qué le está pasando? Bueno, cuando tocaba mi coronel Nieto ahorita de los datos, Nicolás Gómez, yo sí, todo lo que usted plasmó en eso, y la pregunta de pronto también puede rebotar, pero estamos cerrando ya el tiempo. 2 minutos, Nicolás Gómez, considera que la información extraída en los Hablemos de Policía con la sociedad es confiable, es real. Denos su opinión al respecto de todo lo que usted plasmó en esas obras literarias. Bueno, mi comisario, efectivamente sí es auténtica, es real. Hay algo muy importante en esos ejercicios que de pronto no lo hemos mencionado. En esos escenarios no entraba el personal de la institución uniformado. Eran escenarios donde todas las personas estaban en su traje civil, y nos acompañaron muchos asesores. Estaba toda la posibilidad de la que gente expresara y que indicara cómo quiere que sea su policía. Esa era, por ejemplo, una de las preguntas que se planteaban allí. Dígame, ¿qué más auténtico que eso que decir, usted cómo quiere que sea algo? Tenía toda la libertad para decir cómo quería que hiciera. ¿Qué se tiene que cambiar? ¿Qué le mejoraría? ¿Qué recomendaciones da? Entonces, ese tipo de narrativa sí nos da una autenticidad y una claridad frente a lo que las personas estaban dando. Y aparte de eso, el proceso de análisis y procesamiento y organización de la data para tener los resultados que hoy día tenemos. O sea que el Hablemos de Policía, podemos saber que juega un papel importante en la confianza y corresponsabilidad con la sociedad, mi coronel Kenny. Totalmente, y es un ejercicio no solamente de corresponsabilidad, sino que muestra la madurez de esta institución. Nosotros hoy queremos y debemos rescatar que la policía es una institución madura, de más de 130 años de existencia, pero que en torno a lo que significa construir sociedad, es lo suficientemente madura para entender que tiene que seguir cambiando, que tiene que seguir transformándose, y por supuesto los Hablemos de Policía son auténticos y nos dan el valor que necesitamos para poder mejorar, porque la policía de Colombia debe ser la policía que los colombianos se merecen, y ahí la participación de todos es crucial. Gracias, mi coronel. Cerrando, mi coronel Nieto, Hablemos de Policía. La recomendamos como Hablemos de puntos suspensivos, como una estrategia, una metodología moldeable para cualquier entidad del orden nacional, territorial, pública o privada. Indudablemente, claro que sí. ¿Por qué? Porque es una metodología dialógica, es decir, busca y fomenta el diálogo. El diálogo más allá de dos, el diálogo de muchos, no un diálogo de sordos. Y la prueba es que de toda la información que recolectamos en ese momento, ya estamos implementando nuevas políticas y nuevos cambios sobre la naturaleza misma de implementación del servicio de policía.
Y por eso el interés de Somos Comunidad como cooperación internacional, de poder fortalecer los sistemas de seguridad local a través de la cohesión social, de todo lo que hemos logrado trabajar en esos municipios. Aquí se hace presente las comunidades indígenas, se hacen presentes las comunidades afrodescendientes. Hemos escuchado la voz de esas personas que están por allá muy lejos y que no tienen muchas veces la oportunidad de hablar. Entonces, esa posibilidad es la que va a hacer siempre que una policía realmente sea moderna, que se siga transformando y poder responder de manera eficiente a los desafíos de una sociedad moderna. Gracias, mi coronel. Le voy a pedir algo imposible a mi coronel Gómez. Un minuto cerrando con Clarita. Bueno, Clarita, una mujer valiente, la mujer de las palabras correctas, el consejo oportuno, el consejo sabio. Mujer trabajadora, emprendedora. Y por ese motivo, muy respetuosamente, quiero que mi coronel, con todo respeto, mi coronel Olesquel y mi coronel Nieto, hagamos entrega de estas publicaciones a la señora María Eugenia, madre de Clarita, en reconocimiento y en un homenaje especial por ese esfuerzo que hizo por la Policía Nacional desde el momento en que se vinculó a la Policía Nacional. Clarita llega a principios de los años 90, cuando iniciamos todo este proceso de transformación cultural, y hizo un proceso indeclinable de defensa institucional y de apoyo a lo que hoy día tenemos como Policía Nacional. Solamente agradecimientos a esta gran mujer por su loable y esa gran entrega que tuvo nuestra Policía Nacional. Gracias, mi coronel Gómez, con la compañía de mi general Pulido, mi general Cabrera. Castro Cabrera. ¿Ah? General Castro Cabrera, qué pena. Un reconocimiento especial a la señora María, madre de nuestra Clarita, su hermana. Perenne agradecimiento a tan especial e invaluable mujer. Un agradecimiento, un aplauso por favor para esa Clarita que lo escuche desde acá en el cielo. Todos los asistentes a este lanzamiento, a este conversatorio sobre Hablemos de Policía, muchas gracias por compartir con nosotros este escenario. Hasta una próxima oportunidad.